Hola chicas y chicos de sexto, ¿cómo va? Espero que estén bien, todos los de la promo, espero que se estén cuidando mucho, espero igual que estén haciendo sus actividades y igual estén estudiando porque vamos a tener un examen el próximo viernes, creo. Bueno. Empezando, bueno, si alguien ya se olvidó, yo me llamo Ciele, soy la maestra de biología. Si por acaso tienes alguna duda después de terminar esta clase virtual, me puedes hablar por WhatsApp, me puedes hablar por email. Yo les voy a responder con mucha atención. Y quiero alertarles para el tema de que no están hablando conmigo de sus tareas, no están me enviando muchas cosas, me da miedo. Bueno, ¿qué es el plan de estudios? Yo ya les envié el plan, incluso les avisé que tenían que terminarlo hasta el fin del anterior mes, pero nadie aún me lo entregó. El plan contiene las actividades del trimestre, todos los contenidos que tendríamos que trabajar en estos días. Y algunas actividades extra del libro, como algunos videos y alguna otra cuestión tiene preguntas hechas por mí. Estos videos que les voy a hacer, que estoy haciendo ahora, sirven exactamente para que ustedes puedan estudiar, para que puedan comprender, igual para que puedan responder a todas las actividades que les propuse. Bueno, aquí tenemos un listado de todas las actividades que están en el plan. Yo no voy a volver a leerlo, ¿sí? Son 13 actividades. Si no me engaño, ustedes y prepromo o ustedes y cuarto son los únicos cursos que tienen más que 10 preguntas. Yo quiero decirles que resumí al máximo, pero es necesario, fue necesario poner todas las 13 actividades. Bueno, empezando por la primera tarea, o sea, de la actividad 1, que era copiar y responder estas preguntas. Bueno, yo con mi intención de que ustedes relembren, recuerden todo lo que hemos trabajado sobre el tema de la genética antes de empezar la cuarentena, hice este pequeño cuestionario. Entonces, yo voy a responder con ustedes, ¿sí? Vamos. Primera pregunta. A ver, explique cómo funciona la tercera ley de Mendel o Mendel. No sé cómo hablan ustedes. Bueno, acuerdan ustedes que estábamos hablando de las leyes de Mendel, de todo este tema de la genética. Igual hemos hablado de los experimentos que trabajó con las arvejas. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que Mendel intentó saber qué pasaba cuando tenía en cuenta la herencia de otro carácter y para ello escogió la piel del guisante, que vamos a hablar aquí como una arveja, que podía ser lisa o rugosa. Entonces, a partir de sus observaciones, formuló su tercera ley, la ley de la segregación independiente de los caracteres. Entonces, partió de dos líneas puras, o sea, dos tipos de arvejas puras con dos tipos de caracteres. Entonces, teníamos plantas con semillas amarillas y con semillas lisas. Ambas son caracteres dominantes y plantas con semillas verdes y rugosas, caracteres recesivos. Entonces tenían dos líneas. Primera línea, amarilla y lisa, caracteres dominantes. Segunda línea, verdes y rugosas, son caracteres recesivos. La primera generación, la F1, tenía descendientes con los caracteres dominantes, o sea, todos ellos amarillos y lisos. Pero lo que hizo fue cruzar entre sí esta primera generación y los caracteres recesivos de la otra línea pura aparecían en la segunda generación filial en la proporción 9 para 3 para 3 para 1. Entonces, nosotros vamos a hablar un poquito más de este tema de la proporción.
Entonces, este 1 para 1 sería las arvejas que son verdes y rugosas completamente. Bueno, de ahí dedujo que los caracteres que había observado no estaban asociados, que se podían dar las 4 combinaciones posibles entre estos dos caracteres diferencialmente de la primera generación. Entonces podrían existir guisantes amarillos y lisos, amarillos y rugosos, verdes y lisos y verdes y rugosos. El color del guisante no se asociaba a su tipo de cubierta, por lo que a esta tercera ley la denominó ley de la segregación independiente de los caracteres. Aquí vamos a volver. Más adelante vamos a tener un cuadro y vamos a hablar un poquito más de esta tercera ley. La segunda pregunta. ¿Qué es una célula haploide y una diploide? Primero, en los humanos, las células autosómicas o somáticas son células diploides. Contienen 2 conjuntos de cromosomos, o sea, son 2N. Aquí tenemos igual esta ilustración de célula diploide. ¿Ve? Entonces están en pares. Cada cromosoma se encuentra con su par homólogo. El número de cromosomas N difiere en diferentes organismos, cada especie. Y en seres humanos el conjunto completo 2N comprende a 2 cromosomas. Entonces 23 del óvulo y 23 del espermatozoide. Las células haploides se encuentran en los gametas o las células germinativas y tienen solo un conjunto de cromosomas, N. Un ejemplo de células haploides son las células encontradas en los espermatozoides y en los óvulos. Y las demás células de nuestro cuerpo van a ser diploides. ¿Perfecto? Bueno, pregunta 3. Explique qué son los individuos homocigóticos y heterocigóticos. Bueno, si 2 alelos son idénticos, AA o AA pequeña, decimos que el individuo es homocigótico, o sea, son iguales sus alelos, un alelo, otro alelo, iguales, B son la B grande y B grande. Aquí también tenemos homocigosis en recesividad, que es la B pequeña y otra vez la B pequeña. En cambio, si los alelos son diferentes, son distintos, A grande y A pequeña, el individuo es heterocigótico para este gen. Aquí arriba tenemos un ejemplo con A y aquí abajo con la B, pero es la misma cosa. Aquí en el medio tenemos 2 ejemplos de heterocigosis. Si bien que cuando escribimos los alelos de manera así escrita, siempre la letra más grande viene primero. ¿Okay? Aquí hay igual otro ejemplo. Tenemos la fecundación, ¿ok? Y vamos a tener el cigoto. En este ejemplo tenemos gemelos homocigóticos. ¿Qué pasa? Tenemos un óvulo, tenemos la fecundación y este cigoto se dividió en 2, ¿ok? Pasa en algunas gestaciones. Aquí entonces tenemos un ejemplo de gemelos homocigóticos. Pero lo que puede pasar igual es que un espermatozoide y un óvulo son fecundados y a la vez otro. Entonces tenemos la fecundación de 2 óvulos a la misma vez por 2 espermatozoides distintos. Tenemos 2 cigotos y por entonces tenemos gemelos heterocigóticos. La 4, lo que he hablado en el inicio de la tercera ley de Mendel, ¿ok? Les voy a explicar en ese dibujo, pero primero la pregunta 4. ¿Qué son los genes dominantes y recesivos? Entonces les voy a explicar. Cuando un gen se expresa con mayor intensidad, se denomina gen dominante. O sea, aquí en este ejemplo de la tercera ley de Mendel, tenemos el cruzamiento de una arveja lisa y amarilla, A grande y B grande, y una arveja verde con arrugas, A pequeña, B pequeña y B pequeña. La primera cruza de ellos resultó
organismos heterocigóticos, pero con cada alelo dominante y un recesivo. Aquí se expresa solamente el dominante. Pero en la segunda generación, la F2, tuvimos este tipo. Entonces cruzamos este con este. Tuvimos 9 A grande, B grande, que son ¿qué? Las arvejas que son amarillas y lisas. Tuvimos 3 que son amarillas y rugosas, que tienen ¿cuál? Son heterocigóticas, ¿ok? Tenemos también aquí la B, B pequeña, y ¿qué ha pasado? O sea, es distinto. Entonces aquí tenemos la A pequeña y la B pequeña. Son arvejas verdes, pero su capa es lisa. Y tuvimos la más recesiva de todas en la expresión de 1, la arveja verde con arrugas. O sea, esta es la proporción 9 para 3, para 3, para 1. ¿Ok? Entonces, eso es lo que explica cuando hablamos de genes que son dominantes y recesivos en práctica. Y aquí tenemos un ejemplo. La pregunta 5 se desapareció. Aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre el método dicotómico, cuadro de Punnett y ramificación? Lo que primero quiero hablar a ustedes es que el método dicotómico y ramificación es la misma cosa, ¿ok? Entonces podemos hablar del método de la ramificación y cuadro de Punnett. Bueno, sería básicamente ustedes deberían haber dibujado o simplemente esquematizado. Aquí tenemos el método de la ramificación, ¿ok? ¿Y cómo funciona? Nosotros vamos a tener que cruzar los alelos con todas sus posibilidades. Aquí tenemos la A grande y la A pequeña, ¿ok? Y aquí también tenemos una A grande y una A pequeña. Lo que vamos a hacer es cruzar este datos con ramas. Entonces, la A grande se puede combinar con la A grande y con la A pequeña. Y estos son los resultados de este cruzamiento, por así decir. Y la A pequeña se puede misturar con la A grande y otra vez con una A pequeña. Y esos son nuestros resultados. Una A grande, 2 A grandes y 2 A pequeñas y 2 A pequeñas. O sea, tenemos una proporción de 1 para ¿qué? Para 2 para 1. 1 para 2 para 1. Y aquí tenemos lo mismo. A grande, A grande, A grande, A grande. A grande y A pequeña 2 veces, A grande y A pequeña 2 veces y la A pequeña 2 veces. No son 2 maneras de hacer el cruzamiento entre distintos alelos. Y bueno, teníamos también la pregunta 6. ¿Qué son los alelos codominantes? Primero tenemos que explicar algo. La codominancia es una relación entre 2 versiones del mismo gen, ¿ok? Los individuos reciben una versión del gen llamada alelo de cada progenitor. Entonces, voy a dibujar algo aquí para que entienda. Entonces, voy a dibujar con qué color, a ver. Dibujar en rojo. Entonces, primero voy a dibujar aquí la X y la Y. Vamos a suponer que esta X es de la madre y esta X es del padre. ¿Okay? Y cuando hablo X, quiero decir cromosoma. A ver, a dibujar con colores distintos. Entonces, en rojo va a ser de la madre y en azul del padre. ¿Ok? Y tenemos un gen que puede ser donado por el padre y por la madre. Puede, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces el padre, o sea, la madre, sea lo que sea, va a donar para la
próxima generación o para su hijo un gen. Aquí puede ser una grande o una grande, por así decir. Y van a donar este para formar un par de alelos. A grande y A grande para una característica X. Entonces vamos a pensar. Entonces los individuos reciben una versión de un gen llamada alelo de cada progenitor, de la madre y del padre. Si los alelos son diferentes, normalmente se expresa el alelo dominante, mientras que el efecto del otro alelo, llamado recesivo, queda enmascarado. Pero cuando hay una codominancia, entonces ningún alelo es recesivo y el fenotipo de ambos alelos es expresado. Mira, tenemos aquí una gallina negra y una gallina blanca y la codominancia entre ellos es el gallo blanco. Mira, ¿por qué se llama así? Porque tiene mitad negra y mitad blanca. ¿Ok? Podríamos llamar un gallo gris o un gallo plomo. Bueno, déjame deshacer estos dibujos. Ahí fue el cuestionario y teníamos también la actividad 2, que consistía en ver un video y hacer algunos apuntes. Esta actividad yo no voy a corregir con ustedes porque era una actividad extra del estudio del coronavirus. Muchos me han reclamado de que no tenía subtítulos. Es muy fácil activar subtítulos, no sé qué ha pasado. Y también dejé la opción para los que no tenían datos. O sea, aquí para los que tienen, para los que no tienen datos. Era el texto y tienen desde ahí hacer apuntes. Bueno, y teníamos también la actividad 3, que esta actividad sí me encanta. Tenían que hacer un mapa mental de las leyes de Mendel o Mendel, no sé cómo hablan ustedes. Bueno, ese es más o menos un ejemplo de un mapa mental. Hay muchos otros ejemplos, yo estoy esperando ver los de ustedes. Aquí tenemos la genética mendeliana. Entonces, quiero hablar un poquito de este dibujo con ustedes. O sea, la persona puso aquí la primera ley, que es la uniformidad de los híbridos de la primera generación, F1. Yo voy aquí a sacar mi... Aquí tenemos. Entonces, tenemos la filial. No, comando Z, no quiero. Vamos a ver el formato. Puede ser este color, rojo, amarillo. Y vamos a ver aquí. Entonces tenemos la filial, que es la F1. ¿Qué pasa? Entonces tenemos la primera generación, que llamamos generación paterna. Es una raza pura combinada con una raza pura. Aquí tenemos sus alelos, el gen, y aquí tuvimos que 100% de los individuos son heterotipos, o sea, heterozigóticos, y expresan las calidades del individuo dominante. ¿Ok? Aquí tenemos la característica dominante. Segunda ley. Entonces, separación en la segunda generación filial. O sea, vamos a ver cómo es eso. Tenemos un híbrido heterocigótico y un híbrido heterocigótico, el cruzamiento de los dos. Cuando cruzamos de ellos, vamos a tener proporciones distintas, ¿no? La raza pura sería que los homocigóticos A grande y A grande. El híbrido sería el heterocigótico y tenemos ellos apareciendo en una proporción de 50%. Y luego tenemos la raza pura homocigótica recesiva. Miren, heterocigótico. Entonces, ¿cuál es la proporción? 25% homocigótico dominante para raza pura, 25%
homocigótico recesivo de raza pura y un híbrido, ¿ok? ¿En cuánto? ¿Cuánto por ciento? 75% juntando con la raza pura, ¿ok? Aquí vamos a tener un planeamiento experimental de ellos. Entonces, en el material de estudio, el guisante, que era el Pisidium sativa, ¿cómo hizo Mendel para hacer su planeamiento? Entonces, es una cosa económica. Puedes pagar por una arveja. Produce una gran cantidad de descendencia. Es hermafrodita, entonces puede haber autofecundación y también permite la fecundación cruzada, o sea, de un individuo con otro. Tuvo que plantear una hipótesis correcta. Entonces, ¿qué hizo Mendel? Cada carácter se hereda individualmente. Tercero, seleccionó caracteres cualitativos y fáciles de observar, como color y aspecto de la semilla, de la vaina, de la flor, del tallo y la posición de la flor. Nosotros generalmente cuando estudiamos genética no hablamos de las otras características que estudió Mendel, pero les aviso que no fue solamente las arvejas, o sea, el fruto de las fabas. Y cuarto, cada experimento cuenta con un carácter como mucho en dos. Obtiene datos numéricos que son manerables. O sea, no voy justamente a trabajar con características que no puedo observar. Y utiliza un enfoque cuantitativo. O sea, él calculaba sus proporciones, calculaba los resultados y era algo nuevo entonces para la época, ¿ok? Entonces ese fue nuestro amigo Mendel. Seguiremos estudiando la genética mendeliana en otros ejercicios, en los próximos videos que les voy a enviar. Espero que hayan entendido, espero que estén estudiando, espero que igual esto todo pase pronto para que nos podamos ver. Un abrazo y hasta la próxima.